La opción preferencial por los pobres es consecuencia de la opción por Cristo. Al señor Cázares lo movió siempre un amor preferencial hacia los más necesitados. Puede afirmarse que él hizo suya las miserias de todos y abrió de lleno su hermoso corazón a los sentimientos de compasión más pura por los sufrimientos de sus hijos. Escuchemos cómo lo hizo en su vida. Respuesta ingeniosa del obispo. El obispo tenía mucha gracia, mucha viveza, mucho ingenio. La pasión del señor Cázares, como la de San Pablo, como la de todo apóstol, fue sembrar la semilla del Evangelio en todos los corazones. Y su modo fue acercarse a los pueblos con un corazón sencillo, con un corazón de padre, escuchando toda clase de necesidades. Dice Orozco y Jiménez, es de todos conocido que el culto a la fe cristiana que inflamó a las más destacadas ciudades, así como a los pueblos más humildes de la diócesis, se debe atribuir a la ininterrumpida labor del obispo. Una de sus biografías señala que el siervo de Dios hizo suyas las miserias de todos. El obispo, pastor y padre sentía una especial compasión hacia los niños, hacia la mujer, hacia los indígenas, hacia los pobres. Fruto de su compasión es la fundación de las Hermanas de los Pobres, siervas del Sagrado Corazón. Cito nuevamente un documento del padre Luis Orozco y Jiménez, hermano del siervo de Dios Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara en la época cristera. Recoge la vida y obra del obispo Cázares y hace una descripción muy bonita de los orígenes de nuestra congregación. Entonces, el celo apostólico, ingenio y perspicacia del obispo ideó una forma de remediar esas dificultades, y fue esta. En nuestra ciudad fundó una asociación de jovencitas, les dio ciertas leyes y les proporcionó una sólida formación. Con ellas cuidó acuciosamente de niñas, entre las que también había huérfanas y necesitadas. Ellas desde el principio de tal manera se consagraron al trabajo, estudio y creatividad, que pudieron crecer debidamente para desempeñar diferentes oficios de acuerdo con las costumbres de nuestra religión. Ya después, jóvenes maduras, repartidas por las aldeas y lugares inhóspitos y a los que era difícil que otras personas quisieran ir para ayudar, estas jóvenes fueron e instruyeron en las letras y en los rudimentos de la fe a grupos de niños traídos del cruce de los caminos y de las plazas. Lo anterior hizo posible que los niños conocieran bien nuestra lengua y ya después, hombres formados divulgaron lo que habían recibido entre sus semejantes y vecinos. Una bella descripción del origen de nuestra congregación. La obra del obispo Cázares, nuestro amado fundador, es muy variada. Hemos hablado de sus viajes pastorales, que por cierto fueron 30. En uno de ellos llegó a recorrer más de 1,750 kilómetros a caballo. No menos grande fue su labor educativa. Convirtió al seminario en una universidad en provincia. Llegó a tener 400 alumnos, 200 de ellos encaminados al sacerdocio. Era un excelente vocacionero. El ejemplo arrastra.
Todos sus cuidados se dirigieron, dice Orozco y Jiménez, a que los ministros de lo sagrado florecieran en castidad de costumbres. En sus expediciones pastorales lo acompañaban sacerdotes a los que acogió no como inferiores, sino como compañeros de trabajo, y cuyo ánimo edificó con su ejemplo para que no se desalentaran, para que no desfallecieran con tanta dificultad. Abrió la Escuela de Artes y Oficios que dirigieron con tanto acierto los hermanos maristas. En un informe rendido a la Santa Sede en 1909, se reseña que fundó 169 escuelas con el sistema de la enseñanza mutua, es decir, el sistema lancasteriano. Dice el doctor Luis González y González que en estos asilos se enseñaba a leer, a escribir, a contar, a rezar y a servir. Este santo y sabio humanista tenía muy claro que el verdadero progreso de los pueblos se cimentaba en dos grandes rieles: las letras y la religión. La obra de beneficencia también fue grande, fundó hospitales, un Montepío y la Casa de la Misericordia para la acogida y formación de la madre soltera. Una muy buena obra en aquel tiempo.